Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hablar de, ¿habrá algunos tumores que puedan generar zumbido? ¿Cuáles y dónde se localizan? Podemos decir que el cuello está dividido en 6 partes. La parte anterior, la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo, la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo, la parte del occipital y la parte central de la parte posterior de la cabeza. ¿Por qué es importante que el cuello se divida? Porque ahí tenemos ganglios y los ganglios son 300 en todo el cuerpo, pero donde más se localizan justamente es en el cuello. Y dependiendo de cuál triángulo en el cuello grite o ponga resistencia, ahí es donde debemos de buscar la patología. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, es que doctora, tóquele el cuello, porque a mí me dicen, mire, tóquele aquí, aquí, aquí. Ok, vamos a hacer algo bien práctico para que ustedes también puedan empezarse a explorar y a entender que todos los ganglios gritan por algún motivo y si no grita un ganglio puede gritar un quiste, puede gritar un nódulo, pero vamos a explicar un poquito más esto. Los ganglios se localizan más justamente por a un lado del músculo que tenemos en el cuello, que es el más grande, que se llama esternocleidomastoideo. Ahí bajan todos los ganglios y los ganglios sirven para detener los virus, las bacterias o los hongos, incluso hasta toxinas. Y ellos se inflaman, pero no se inflaman solos, se inflaman con un grupo de ganglios. Y al inflamarse, entonces nosotros podemos encontrar una bola de ganglios que son súper dolorosos. Cuando esto suceda, que un paciente ayer esté bien y hoy esté lleno de ganglios, normalmente casi el 99.99 es por un virus. Entonces, el virus más o menos dura de 3 a 5 días en el cuello. ¿Por qué? Porque está deteniendo, es una reacción inflamatoria para detener como rehenes a que no se le vaya su presa. Y entonces se inflaman, duelen. Normalmente podemos encontrar un grupo de ganglios, pero cuando el ganglio es ganglio único, hay que checar. ¿Cuándo apareció el ganglio? Si se mueve del lugar, si es de un solo lado, cuánto mide. Esto normalmente lo podemos saber con tus 2 dedos para checar. Si está fijo, si está doloroso, si está con el mismo color que el resto de la piel, o si está rojo, o si late, si tiene 3 meses o más de 3 meses. Normalmente los ganglios únicos hay que revisarlos. O sea, es como un foquito rojo, foquito, foquito, de que algo pasa dentro o de las muelas o de la boca o del tórax. Entonces podemos decir, a ver, hay un ganglio único, apareció la semana pasada, está movible, no hay fiebre, no hay dolor, no expulsa nada, nos quedamos con un diagnóstico de ganglio, un ganglio que se enfermó, un ganglio que se puede haber abscedado, es decir, se infecta, pero hay que tener cuidado de nada más vigilancia. Si ese ganglio persiste por más de 3 meses, es importante, número 1, si el ganglio persiste más de 3 meses, es indoloro, pero ahí está y se apareció de la nada, hacer una excisión, es decir, se quita todo el ganglio completo y se manda a hacer algo que se le llama biopsia. No lo piquen, no piquen este ganglio porque no sabemos de qué es y podemos regar las células. Entonces se quita como se le llama ensacabocado, completito desde la raíz hasta afuera, y eso nos va a ayudar muchísimo a saber que, pues, de qué se trata. El ganglio, que es lo más frecuente que sean los tumores en cuello benignos, si no es un ganglio, podemos estarnos encontrando con un quiste. La lengua tiene su base y la base de la lengua justamente está aquí.
Entonces, en la línea media, a veces la lengua no se desarrolla en su totalidad y queda algo que se le llaman restos o vestigios del camino de la lengua y ahí se forma un quiste. Entonces, normalmente está aquí, es más frecuente en niños y va creciendo lentamente, sin dolor. También de igual manera, la diferencia de quitar en sacabocado completo lo que es un ganglio, el quiste hay que llegar a donde está el origen del quiste. ¿Por qué? Porque tú puedes ver la bola aquí, pero no está aquí, sino está mucho más atrás, más abajo, en una línea media del cuello. Tienes que llegar hasta el origen porque si tú lo retiras aquí, por ejemplo, esto va a volver a formarse. ¿Por qué? Porque no quitaste el origen. Esto normalmente lo encontramos en niños de 5 a 7 años y es más frecuente en varones. Pero también hay otros nódulos que podemos encontrar. Entonces ya llevamos el nombre de ganglio, el nombre de quiste y el nombre de nódulos. Los nódulos normalmente los encontramos en el ala de mariposa de la tiroides. Encontramos un quiste, un nódulo, que es una bolita, un nódulo que tú dices, te acabo de encontrar un nódulo como un hallazgo, no tiene ninguna complicación. Normalmente a esto se le llama ultrasonido, el estudio que se pide para valorar cualquier bolita en el cuello. El primer estudio antes de biopsiar o pensar en una cirugía es un ultrasonido. Entonces, si vemos que hay un nódulo, hay que saber si este nódulo funciona o no funciona, es frío o es caliente, por lo tanto hay que hacer un ultrasonido. A diferencia del ganglio y a diferencia del quiste, este sí se genera una biopsia, pero por algo que se le llama aspiración. Es decir, ahí no se quita, no se abre, sino con una aguja muy específica, con un ultrasonido dedicado a ver dónde picas. Entonces se toma un poquito de células, se ponen a revisar y se ve si el nódulo es bueno o si es malo. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro y puede haber cinco, etcétera. Puede haber multinódulos en la tiroides y ya cuando son muchos y cuando abarcan más espacio, normalmente hay que retirar la tiroides, ya sea hemitiroidectomía, la mitad de donde están más nódulos, digamos que hay más nódulos que tejido funcional, o si no, nada más se quita la mitad, pero el otro se queda funcionando. ¿Para qué? Para que no te tengan que dar tanta sustitución hormonal. Porque la tiroides, recuerden que es sumamente importante, produce la T3 y la T4 y esa sirve para muchísimas funciones en tu cuerpo. Entonces, podemos pensar en un tumor benigno, la mayoría de ellos en el cuello, y que estos, ya sea un quiste, ya sea un ganglio o ya sea un nódulo, tienen que ser primero estudiados a través de un ultrasonido. Hay otras ocasiones, son raros, pero podemos también encontrar un solo ganglio súper bien delimitado y a veces pueden mencionarte que tuvieron tos hace 2 o 3 meses y después aparece este ganglio. Este tipo de ganglios hay que descartar algo que se llama escrófula. La escrófula hay una bacteria que ya tenemos prácticamente erradicada, que es la bacteria de la tuberculosis. Y resulta que la bacteria de la tuberculosis la puedes aspirar, la puedes respirar en el aire y se va y se anida en el pulmón. Pero por algún motivo extraño no quiere vivir en el pulmón y se va a cuello. El cuello, como es un retén, la detiene, no permite que pase y ahí se anida, pero aquí cuando hagan el ultrasonido van a encontrar que adentro hay como agua, hay como pus y no es un absceso. Le toman una biopsia, queremos saber de qué se trata y ¡pum!
ahí aparece la micobacteria de tuberculosis. Es muy rara, pero sí la podemos encontrar. Me acuerdo mucho de una paciente, tenía 32 años, tiene 32 años, y la paciente empezó con vértigo y zumbido. Esos eran sus síntomas, vértigo y zumbido, otorrino, neurólogo, médico general, hasta que de repente pues ya acude conmigo y le digo, ¿qué te parece si hacemos una exploración generalizada para de verdad encontrar el motivo de este crecimiento de este ganglio? Y dice, yo no me lo había sentido. Le digo, es que estos no duelen, son asintomáticos, a menos que crezcan mucho, que aplasten otras estructuras, entonces sí empiezan a doler. Pero hay unos que se acompañan de fiebre o de escalofrío, porque es la reacción de la micobacteria de la tuberculosis, o hay otros que son asintomáticos. El de ella fue asintomático. Y entonces le decían que había sido porque tenía una muela podrida. Entonces le quitaron la muela, le revisaron y ella seguía con su ganglio. Le dieron antibiótico, es más, le empezó a crecer, le dieron más antibióticos, la hospitalizaron pensando que era un absceso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces la muela o el diente toma conejera y hace abscesos a cuello. Entonces estos se vienen a convertir en un problema para nosotros porque hay que abrir cuello, hay que hacer una herida, drenar la pus, internar más o menos de 3 a 5 días para quitar esta infección, porque esta infección tiende a llegar a la línea media donde tú respiras. Entonces, por eso se convierten en una urgencia. Sin embargo, no cedía, seguía igual, gordo o grande, no tenía cambios de color. Entonces le dije, tenemos dos opciones, o lo retiramos o le hacemos una biopsia por aspiración. Entonces me dijo, pues lo que me duela menos. Perfecto, hicimos una biopsia por aspiración y ahí salió la micobacteria de tuberculosis, que hay que dar el tratamiento de 3 a 6 meses como si fuera tuberculosis, porque no puede quedar por ahí volando alguna bacteria de tuberculosis. Y le fue muy bien, actualmente está perfecta y no tiene ninguna complicación. Pero hay signos de malignidad, que eso es a dónde vamos. Podremos pensar en un signo de malignidad cuando una tumoración no se mueve, cuando está fija. Normalmente los tumores malignos lo que hacen es hacer patas, entonces se enraizan y es bien difícil movernos. Hay un signo que se llama Fontaine. Fontaine. Este signo es aquel signo en donde tú puedes desplazar el tumor a los lados, pero no hacia arriba y hacia abajo. Ese es un signo de malignidad. También un signo de malignidad es que crezcan rápidamente y aparte de estar duros, a diferencia de los benignos que son más blandos, son duros, fijos, dolorosos, a veces no duelen, a veces son imperceptibles, pero lo que acompaña una tumoración maligna de cuello es la fiebre, los escalofríos, el ataque al estado general y la piedra en el cuello, la piedra. Tú dices, está empedrado, está duro, está calcificado. Entonces, siempre acuérdense, primero un ultrasonido y después de un ultrasonido, ya sea biopsia por aspiración, según sea el caso, o extirpación completa. Estos se llaman linfomas. Los linfomas son de dos tipos, Hodgkin y non-Hodgkin, pero a final de cuentas terminamos en hacer primero un ultrasonido y después la guía según la patología, si haya salido un ganglio, si haya salido un quiste, si haya salido un nódulo, si haya salido un cáncer, que es el linfoma, o incluso son metástasis. También podemos encontrar metástasis en el cuello que vienen o de pulmón o de la faringe o de la hipofaringe, donde están las cuerdas vocales, o incluso de la boca o de la lengua, porque ahí se detienen y ahí hay que dar radiación, lo cual a veces no está padre porque deja uno de mover el cuello porque el cuello se petrifica con la radiación. Entonces, signos de alarma, que cambien de color, que aumenten de tamaño, que empiecen a doler y sobre todo que estén duros.
Pero ¿cuál de estos produce zumbido? Ahí vamos. El zumbido lo puede provocar una tumoración que vaya creciendo muy grande porque por aplastamiento de los nervios genera un zumbido. O bien el glomus. El glomus es una tumoración ya sea de la arteria, que se llama carotidio, un glomus carotidio, o bien un glomus de la vena. ¿Cómo se llama? Yugular. Y resulta que hay un glomus timpánico. ¿De dónde viene y qué pasa? Timpánico. Viene adentro del oído. Les quiero platicar que hace un tiempo un doctor tenía a su esposa, por eso a veces entre familia nosotros no nos atendemos porque decimos, híjole, no la quiero regar. El doctor se le hizo fácil, la esposa decía, es que me late algo adentro del oído porque el glomus timpánico tiene la característica de latir al mismo ritmo que la arteria. Entonces dijo, es que me late el oído, es que tienes la presión alta. Le hicieron el estudio de mapa y Holter y salió normal. Es que me sigue latiendo el oído y además lo tengo tapado. ¿No tendré algo allá adentro? Y el doctor lo vio y lo revisa y dice, sí, ¿no comiste algo que tuviera alguna semilla roja? Dijo, pues sí, acabo de comer granada. O sea, lo que pasa es que coincidió con la granada famosa, ¿no? Entonces dice, sí, tengo granada. Y entonces dice, pues entonces lo que vamos a hacer es que esa granada seguramente se te metió al oído. O sea, ya de entrada, pues sería como muy difícil pensar que una granada pudiera hacer algo en el oído, ¿verdad? Pero bueno, esa semillita, según esto, esa semillita se había metido al oído porque se le veía rojo. Al doctor dijo, pues aquí con unas pincitas se le hizo fácil, aplasta la granada, la semilla de granada, que era el glomus, que la consigna de estos es sangrar, 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 porque vienen de arteria. Es un glomus timpánico, viene de una arteria. Entonces lo pesca y luego todavía lo jaló. Entonces imagínense, no hombre, llegó el sangradero, el sangradero, el sangradero y lo tuvimos que meter a la señora rapidísimo a quirófano, la empaquetamos. Este tipo de glomus sangran muchísimo y son característicos de generar zumbido, característicos. Tienen zumbido, les late el oído, se sienten bloqueados, se sienten tapados, se marean y cuando un médico cualquiera que sea, médico general, médico otorrino, audiólogo, revisa la membrana timpánica, la membrana va a estar roja porque la arteria es roja y la arteria se ve a través de la membrana timpánica. Entonces, late y late y late y entonces es como si apareciera el demonio en vivo. Entonces, sí nos costó muchísimo trabajo para el sangrado. ¿Estos qué se les tiene que hacer? Embolizar. Embolizar, que significa hacerlo más pequeño, más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeñito, lo más pequeñito. Mientras más pequeño, es más fácil que tú puedas entrar a retirarlo. Incluso tengo otra paciente que se le ha retirado 2 veces, las 2 veces le vuelve a salir el glomus y ya ella calcula, dice, cada 3 años a mí me brota otra vez el glomus. Entonces, cada 3 años, cuando tú rompes una arteria, tarda 4 semanas en repararse. Por eso, cuando tú operas un glomus, el paciente tiene que estar completamente en reposo para evitar coágulos, para evitar embolias, para evitar trombosis, y lo tienes que tener completamente en reposo. Cuando pasan las 4 semanas, después tiene que hacer su vida más o menos en casa en reposo relativo. Las 4 primeras semanas son reposo absoluto, las otras son 4 semanas reposo relativo y hasta los 3 meses puede empezar a hacer un poquito su vida normal. Y cada 3 años esta paciente dice, es que ya me brotó, ya me regresó y para mí era morir de susto porque Dios bendito otra vez y no sabemos qué detone un glomus, pero sí sabemos que es una de las causas más frecuentes de tumoración
en el oído, que genera zumbido, que son benignos y que requieren una, o los observas, dos, tratamiento quirúrgico. Es también muy importante que tú sepas, si tú ves que tienes un ganglio o una bolita chiquita, no te asustes. ¿Por qué? Porque hay muchos ganglios que se petrifican y se quedan como el tamaño de una semillita o de un frijol. No te preocupes nunca más por ello, se infartó. Ese ganglio se infartó porque fue tal el peso y tal el agobio del ganglio que prefirió morir, pero los otros ganglios hacen el trabajo de este ganglio, que además se reparan. Pero si tú ves un ganglio chiquito, no le hagas caso. Si ves que no crece, no le hagas caso, porque eso quiere decir que ya se infartó. Si tú ves un ganglio que se mueve, que aumenta de tamaño, que puede doler, mejor hacemos un ultrasonido. Si sientes que el oído se te tapa, que te late y que te zumba, y que además la membrana timpánica, cuando vas a revisarla, cambia de color, la membrana timpánica es blanca, y si cambia de color, es roja. Entonces, nunca puedes encontrar una membrana timpánica roja nada más porque sí. Hay que buscar un glomus. Y por último, si es maligno, entonces no se mueve, puede haber fiebre, pérdida de peso y sobre todo se petrifica. Es algo tan duro, tan duro, tan duro que tienes que pensar en malignidad. Así que ya saben algo más sobre el cuello y ya saben que si hay zumbido, búsquenle patología en el oído interno sobre todo y si no, lo buscas también en el cuello. Si te gusta este contenido, compártelo y no te olvides de encender la campanita y nos vemos la próxima semana.